Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a utilizar uno de mis programas favoritos que es Canva para hacer unas invitaciones como esta. Quédate conmigo que empezamos. Vamos a utilizar la versión gratuita de Canva para que cualquiera pueda hacer este proyecto u otro de similares características. Y lo primero que vamos a hacer en el apartado plantillas es colocar invitaciones de boda, que es en este caso el ejemplo que yo quiero mostraros. Como veis, aparecen un montón de plantillas, algunas tienen una coronita que son propias de la suscripción, pero hay un montón de plantillas de forma gratuita que podemos utilizar y luego modificar. Yo voy a utilizar esta, que en principio ya me gusta bastante en cuanto a la fuente y la forma en general, y de aquí vamos a retirar todos los elementos que no nos interesen. El fondo, las líneas, los elementos, todo aquello que no nos interese lo podemos quitar. Ya sabéis que en la versión gratuita de Canva no podemos redimensionar los proyectos de las plantillas que estamos utilizando, pero esto tiene fácil solución. Lo único que tenemos que hacer es crear nuestra propia plantilla con las dimensiones que nos interesen en el apartado personalizar en una nueva pestaña, y de ahí directamente lo único que tenemos que hacer luego es coger los elementos de nuestra plantilla que nos interesen, copiarlos y pasarlos directamente a la plantilla nueva, que es la que va a tener el formato definitivo que nos interesa. Como mis invitaciones van a estar en formato A5, la plantilla que vamos a hacer tiene las dimensiones típicas de un A5. 210 de alto por 148 de ancho. En milímetros lo vamos a poner y sin ningún tipo de complicación, ¿vale? Vamos a colocar todos los elementos de nuestra invitación en negro, a pesar de que los colores de base sean otros, porque yo voy a aplicarle foil, voy a hacer dos ejemplos y voy a aplicarle foil dorado y plateado a nuestras invitaciones, y como los voy a imprimir en la impresora de tinta láser, para que el foil se pueda adherir a nuestra tinta, ya sabéis que tiene que ser en negro, negro, súper negro. De hecho, si tenéis posibilidad de configurar a través de un programa de diseño y en vuestra impresora el negro a un negro enriquecido, pues mejor que mejor. Cuanto más negro sea la tinta de nuestro toner, mejor se va a adherir el foil. Vale. Los elementos de la invitación los vamos a modificar y adaptar evidentemente a lo que nos interese. Quitamos los elementos que no nos gusten y podemos añadir otros, como voy a hacer yo ahora. Yo estoy haciendo un amago de invitación como si fuera para una boda de un bosque del estilo de Oberon y Titania, utilizando elementos así del bosque que tanto me gustan, y lo único que vamos a hacer es eso, alinearlos bien, ponerlos en el tamaño que nos interesa y listo. Como veis, modificar y hacer plantillas y proyectos en Canva es tremendamente sencillo. Es una de mis aplicaciones favoritas, la utilizo muchísimo, ofrece muchísimas posibilidades de uso y es una herramienta que os animo a, si no la utilizáis con frecuencia o no sabíais todas las opciones que podéis tener con ella, os animo a bichear en la aplicación, porque es una pasada todo lo que se puede hacer con ella, incluso desde la suscripción gratuita. Yo ya tengo algunos elementos también gratuitos guardados en favoritos, que para agilizar les voy a hacer un copia-pega directamente, que son estos, que me parece que quedaban súper bonitos y muy acorde con la temática de esta boda inventada ficticia que estoy haciendo aquí en las invitaciones, con estos anillos, este tema así como más de bosque. Y yo creo que lo vamos a dejar ya así. Luego ya simplemente los alineamos bien, los centramos y vamos a dejar bastante espacio tanto en las esquinas como en los laterales, porque luego a esta invitación le vamos a hacer un embossing bastante interesante, que vais a ver con qué facilidad nos va a quedar luego una invitación de lo más profesional, con los recursos mínimos y súper bonita, chicas, ya os digo, con lo mínimo. Aquí veis cómo queda ya la impresión.
Si queremos lo podemos dejar así en negro directamente, o si lo queremos imprimir en color, pues en color. Yo, como veis, como le quería aplicar foil, pues los he tenido que imprimir sí o sí todos los elementos en negro. Pero incluso podríais imprimir algunos motivos florales o otros elementos en color, dejar el resto en negro, y al aplicar el foil, pues os va a aplicar el foil solo a las partes negras, que también es una opción. Esto ya al gusto de cada uno. Y si no nos interesa el tema del foil, pues directamente no le ponemos foil y utilizamos pues eso, tinta de color. Pero mirad qué pocholada, qué bonito queda con el foil. Le vamos a dar así un toque sencillo a la par que elegante, muy en la línea de lo que me gusta a mí este tipo de proyectos, porque creo que a una tarjeta de boda, a una invitación de boda, es lo que le llama el brilli brilli. Y esto que veis aquí es un die cut de Cora, que es lo que vamos a utilizar para embosar nuestras tarjetas. Como veis, a la hora de buscar recursos para hacer diferentes tipos de técnicas, la imaginación a veces pues no tiene límite, ¿vale? Entonces yo quiero mostraros distintas maneras de conseguir los mismos resultados que cuando tenemos pues nuestras carpetas de embossing, o también con troqueles, como vimos en vídeos anteriores, y es en este caso utilizando pues die cuts de maderita, que incluso podríamos modificar o que podríamos sustituir por cortes que hemos hecho con la Cricut de las figuras que nos interesa luego embosar. Imaginad que en vez de tener este die cut, yo corto con la Cricut este mismo diseño de esta rama, lo cortamos por cuadriplicado, por ejemplo, los pegamos y ya tendríamos prácticamente lo mismo que un die cut, ¿de acuerdo? Y podríamos utilizarlo también para embosar, como vamos a hacer ahora, sin necesidad de utilizar troqueles, pero utilizando el mismo sistema. Entonces lo que vamos a hacer es, con la troqueladora, yo voy a utilizar mi Platinum 6 y vamos a utilizar las planchas como se haría para embosar con un troquel. Las dos placas base, que serían las dos blancas en el caso de las Spellbinder, si tenéis alguno esta máquina. Luego ya colocaríamos directamente pues nuestro die cut, nuestro troquel, la cartulina encima, la parte de goma para hacer el sándwich, y luego pues la parte superior, que es la que va a hacer presión sobre todo esto. Y ya veréis qué efecto tan chulo queda, exactamente igual que si estuviéramos haciendo el embossing pues con una carpeta de embossing. Solo que cuando hacemos este tipo de proyectos en el que no podemos meter el proyecto entero en una carpeta de embossing, pues esta es una manera de hacerlo. Y si no tenemos troqueles adecuados, pues los diseñamos y los hacemos y los cortamos. Para que veáis que se pueden hacer este tipo de cosas pues sin necesidad de tener un montón de cacharrillos, ¿vale? Ya os tengo dicho varias veces que hay pocas cosas que no se puedan hacer con un plotter de corte, y esta pues es una de ellas. Yo ahora lo estoy haciendo, como veis, con un die cut, pero el ejemplo lo podríamos hacer exactamente igual con unas ramas cortadas con la Cricut y pegadas luego para darles volumen y para darles dimensión. ¿Qué más os quería decir yo de esto? Depende del tipo de cartulina que estéis utilizando para hacer el embossing, os puede resultar más o menos fácil que se quede bien marcado dependiendo del grosor de vuestra cartulina. La cartulina que yo estoy utilizando es de 200 gramos, es una cartulina de Canson que tiene una textura así como de acuarela, que le va muy bien a este tipo de invitaciones. Pero si por ejemplo tuviéramos una cartulina de más grosor, ayudaría a que el embossing se marcara más, que rociáramos con un spray, con una bruma muy fina, ¿de acuerdo? Tendremos que tener un spray que tenga una boquilla un poco particular, no nos vale cualquiera, y lo empaparíamos un poco con agua. Y poco es poco, ¿vale? Poco. Lo pulverizaríamos un poco con agua, ablandaría las fibras del papel y el embossing sería más fácil de marcar. Pero bueno, esto hay que tener cuidado porque, como veis, el embossing tiene que ser la última parte del proyecto, cuando ya lo tenemos impreso y si le vamos a aplicar foil, con el foil aplicado, para que luego no se pueda dañar. Así que el tema del agua
con mucho cuidado, pero es una manera de que el embossing nos quede bien marcado si estamos utilizando un papel muy grueso. Y luego ya simplemente lo pasamos por la troqueladora, como estáis viendo en la imagen. Con que le demos un par de vueltas es suficiente, ¿vale? No insistáis mucho en pasarlo por el rodillo, porque lo único que vamos a conseguir es que acabe perforando el papel. Y listo. Y mirad cómo nos queda de bonito. Flipante, ¿eh? ¿Sabíais que se podía hacer embossing con die cuts? Como veis, dependiendo de si colocamos el die cut en la parte de delante donde tenemos el diseño, así lo colocamos por la parte de detrás, vamos a tener un efecto u otro. Igual que si estuviéramos haciendo embossing con troqueles, tendríamos nuestra parte de debossing y nuestra parte de embossing. ¿Qué ocurre cuando estamos haciendo embossing con troqueles, con die cuts o con cartulinas dimensionadas con un diseño como este? Que cuando hacemos el embossing, la parte en la que se va a ver el diseño perfectamente es la del embossing, no la del debossing. En el debossing se va a ver el diseño también, pero se va a ver como si le faltaran las uniones. Está como entremezclados. Mirad, esta sería la parte del embossing. Y aquí el dibujo de lo que queremos embosar se aprecia perfectamente. Pero si en la parte de atrás, que de hecho es la que queda mejor marcada, no se aprecian estas uniones. Y esto hay que tenerlo en cuenta dependiendo del diseño que estemos utilizando para embosar. Esto pasa igual con las carpetas de embossing o con cualquier otro elemento que utilicemos para embosar, ¿vale? Hay que fijarse en qué tipo de diseño estoy utilizando y qué partes quiero que se marquen y qué partes no. En este caso en concreto, el dibujo de nuestra rama queda mejor en la parte del embossing que en la parte del debossing, y es la que yo voy a hacer resaltar donde están las letras de nuestra invitación. Pero esto tenéis que tenerlo en cuenta, y antes de hacer esto sobre la invitación o sobre el proyecto final, hacer varias pruebas en una cartulina normal, en una cartulina mártir, para que veáis cuál es la parte que os interesa que se marque. Y dependiendo de cuál sea, pues vais a hacer debossing o vais a hacer embossing. Fijaros que aquí tenemos el debossing, que queda bastante marcado, pero las uniones no se aprecian. O sea, es como si fuera una única pieza donde no se ve la rama central dividiendo las hojillas, sino que se ve todo entremezclado y el efecto es muy distinto. Así que, pues nada, tenéis que elegir cuál es la parte que mejor os interesa que se vea. Y aquí tenemos nuestros dos ejemplos, uno con foil dorado y otro con foil plateado, que como veis quedan chulísimos, súper elegantes, como con un acabado bastante profesional. Y es una manera súper fácil, súper rápida y súper económica de hacer unas invitaciones la mar de bonitas. Y esto lo podemos hacer pues con todo tipo de invitaciones que nos interesen. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme comentarios sobre estas técnicas, sobre estas invitaciones. Y nos vemos para el siguiente vídeo. Bye.